Buenas tardes, profesor. Mi grupo está conformado por Lucy Cortina, Ruth Terán, Ana Cristina Narváez y mi persona Isabel Arroyo. Portafolio 1. Transformaciones del Estado colombiano desde la segunda mitad del siglo XX hasta el siglo XXI. ¿Cuál fue el contexto social, político y económico de las transformaciones seleccionadas? Contexto social. En Colombia vivimos una situación de crisis que afecta directamente el proceso educativo y la formación de valores cívicos que sustentan una cultura democrática. Esta es una crisis en la cual sociopolíticos de Colombia a lo largo de nuestra historia social y política se han presentado múltiples formas de violencia que desorganizan el tejido social y conducen a violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, el crecimiento económico reciente no ha generado necesariamente mejores oportunidades para los más vulnerables, especialmente los desplazados, discapacitados y desmovilizados por el conflicto armado. Contexto económico. El siglo XX en Colombia fue un periodo de profundos cambios en el paradójico contexto de guerra y paz, autoritarismo y democracia, proteccionismo y lideración del mercado. Lo cierto es que durante el siglo la economía y la sociedad colombiana fueron de la mano de la producción y exportación de café y luego de la industrialización de un camino hacia la modernización. Después de abrir la crisis de la economía y el café, la economía colombiana no ha diversificado la base de exportación y en menos de 20 años pasó de la adoptación del café en petróleo y finalizó como resultado la estructura de acero de la economía política. Contexto político. Después de más de 4 años, la conversación de paz de La Habana, el gobierno colombiano de la FARC ha dado paso importante hacia un acuerdo final para poner fin a este prolongado conflicto. Finalmente, es importante abogar por políticas de drogas enfocadas en la salud comunitaria, los derechos humanos y el desarrollo rural. En Colombia, particularmente en lo que respecta a los programas alternativos, el gobierno y la erradicación de la coca, que presentan muchos desafíos para los agricultores ilegales. ¿Cuál fue el contexto social, político y económico de la transformación seleccionada? Contexto social. Pues en Colombia vivimos una situación de crisis que afecta directamente el proceso educativo y la formación de valores cívicos que sustentan una cultura democrática. Bueno, esta es una crisis en la cultura sociopolítica de Colombia, que a lo largo de nuestra historia social y política se han presentado múltiples formas de violencia que desorganizan el tejido social y conducen a violaciones de los derechos humanos, registrándose un número escalofriante de agresiones contra muchas veces la impunidad, o sea, en este caso el derecho a la vida. Cabe señalar que a raíz de la violencia antes mencionada se presenta un fenómeno de desplazamiento que investigadores estiman cerca de 1 millón de colombianos que se ven afectados por esta situación, de los cuales el 54% son niñas que han sido expulsados de su entorno social y cultural, de los niños privados de sus derechos fundamentales a vivir con dignidad, incluido el derecho a la educación. Colombia no ha tenido el mismo crecimiento desde la década de 1970, que tuvo en el 2016 y en el 2007, el 6.9% y el 7.5% respectivamente, mientras que la tasa de crecimiento promedio del país en los últimos 60 años fue el del 4.35%. La tasa de crecimiento promedio del 2003 al 2008 fue el 5,7%. Esto permite crear un entorno de oportunidad propicio para avanzar en esfuerzos sostenibles y de alto impacto para erradicar la pobreza extrema y la desigualdad. Sin embargo, el crecimiento económico recién no ha generado necesariamente mejores oportunidades para los más vulnerables, especialmente los desplazados,
los discapacitados y desmovilizados por conflictos armados, que son los que menos se benefician de las oportunidades que brinda el crecimiento económico. A pesar de ello, el 46% de la población vive en la pobreza y el 17.8% es pobre nuevamente. Nuevamente esto va acompañado de una fuerte tasa de desempleo del 13% y la tasa informal de más del 60%, lo que afecta negativamente la nutrición, la salud y la educación en las comunidades pobres más vulnerables. Mi nombre es Lucy Cortina, estudiante de tercer semestre de Trabajo Social. A continuación voy a hacer relación a la exposición que me corresponde a mí. El ELN fue apoyado por la Revolución Cubana, inició su proceso revolucionario en Santander, en San Vicente de Chucurí. Estuvo al frente de Fabio Vázquez Castañeda y ha estado asociado con la erradicación de luchas de clase a través de la violencia. Ha sido una de las guerrillas que han pasado muchos personajes por él, como el sacerdote Camilo Torres, que fue abatido. Ha tenido varias derrotas a finales de los años 90. Fue abatido y estuvo derrotado por el grupo de las autodefensas, tomándole o perdiendo ellos las bases sociales. A pesar de todo, han surgido por su ideología, que es el marxismo-leninismo, y ha estado al frente de Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino. Busca influir el poder local y regional y ha sido fuertemente violento. El EPL se fundó en 1996. Su ideología es marxismo-maoísmo y está vinculado a partidos comunistas. Se desmovilizaron 2.000 combatientes. Actualmente opera en el norte de Santander bajo otro nombre que está al frente de Bajo Libardo Mora Toro. Igual el M19 fue el movimiento del 19 de abril, que surgió en 1973 y se distinguió por su carácter rústico y se identificó por movimientos de solidaridad contra el régimen. Surgió por un presunto fraude electoral. Tuvo lucha contra la FARC, contra el EPL y otros grupos insurgentes, convirtiéndose en una alianza democrática, y su desmovilización llevó a que se hiciera una nueva constitución política de Colombia. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. ¿Cuáles fueron los principales cambios sociales y políticos que se gestaron como resultado del proceso seleccionado? Estados Unidos permitió a Colombia obtener capital monetario y proteger precios de exportación favorables y privilegiados, porque el capital invertido por Estados Unidos en América Latina permitió que la Primera Guerra Mundial no tuviera un impacto directo en la economía local de los países, y por ello facilitó el fortalecimiento de las relaciones entre países. Posteriormente se creó lo que hoy conocemos como el eje cafetero, mientras el campo colombiano comenzó a construir una industria nacional a base de café y comenzó a exportar otras materias primas, y se estandarizaron economías como la textil, la agrícola y la ganadera, además de la aparición del capital extranjero. Un grupo de otra nacionalidad ha experimentado la oportunidad de vincular negocios e invertir en grandes capitales en proyectos. Otro eje de la columna principal, y se puso en otro siglo y otro sistema, es la rápida aplicación del capitalismo. La clase media, independientemente, se ha formado a partir de su economía o poseer su propio negocio o incluso una categoría de negocio. Con el tiempo hemos construido una historia historiográfica de los temas sociales, políticos y económicos, que muchas veces parecen incoherentes debido a la complejidad de lo que es Colombia, porque estos temas han sido estereotipados y localmente generalizados, como si la causa del estallido de la violencia y el conflicto fuera la misma ignorancia. Si bien mucho de eso ha sido ignorado,
Además existe una sociedad frágil y necesitada, una sociedad que es desanimada por el gobierno y constantemente se siente violada y traicionada por la flor de la élite del país, que ha demostrado que parte de la población es ajena a la realidad en que vivimos. Gracias.